La ladrona de libros. Marcus Zusak. Marcos Zusak para Elizabeth del Zusak con amor y admiración. Prólogo, una montaña de escombros. La muerte y tú. Primero los colores, luego los humanos, así es como me acostumbro a ver las cosas, o al menos así intento verlas. Sinceramente me esfuerzo por tratar el tema con tranquilidad, pero casi todo el mundo le cuesta creerme, por más que yo proteste. Por favor, confía en mi verdad. Puedo ser alegre, amable, agregue, afable. Eso solo son las palabras que empiezan por A. Pero no me pidas que sea simpática, la simpatía no va conmigo. Respeta al detalle anterior mencionado. ¿Te preocupa? Insisto, no tengas miedo. Si algo me distingue es que soy justa. Por supuesto, una introducción, un comienzo. ¿Qué habrá sido de mis modales? ¿Qué habrá sido de mis modales? Podría presentarme como es debido, pero la verdad no es necesario. Pronto me conocerás bien. Todo depende de una compleja combinación de variables que por ahora baste con decir que tarde o temprano apareceré ante ti con la mayor cordialidad. Tomaré tu alma en mis manos. Un color se posará sobre mi hombro y te llevaré conmigo con suma delicadeza. Cuando llegue el momento te encontraré tumbado. Pocas veces encuentro de pie gente de pie y tendrás el cuerpo rígido. Esto tal vez te sorprenda. Un grito dejará un rastro en el aire. Después solo oiré mi propia respiración y el olor de mis pasos. Casi siempre consigo salir ilesa. Encuentro un color, aspiro al cielo. Me ayuda a relajarme. A veces, sin embargo, no es tan fácil y me veo arrastrada hacia los supervivientes, que siempre se llevan la peor parte. Los observo, siempre andan tropezando en una nueva situación. La desesperación y la sorpresa, sus corazones están heridos. Sus pulmones dañados, a lo que a su vez me lleva el tema del que estoy hablando esta noche, o esta tarde, o la hora, o el color que sea. Es la historia que uno de mis perpetuos supervivientes, a una chica menuda que muy bien sabía qué significa la palabra abandono. Página 6, jaja. Junto a las vías del tren, vi a la ladrona Vi a la ladrona de 3 libros en 3 ocasiones. Lo primero que pareció fue algo blanco, un blanco secador. Probablemente estará pensando que el blanco en realidad no es un olor y toda esa clase de tonterías. Pues yo te digo que lo es. El blanco es sin duda un color y personalmente no creo que te convenga discutir conmigo. Un anuncio reconfortante, por favor. A pesar de las amenazas anteriores, conserva la calma. Solo soy una fanfarrona, no soy violenta, no soy perversa. Soy lo que tiene que ser. Si era blanco, daba la impresión de que todo el planeta se había vestido de nieve, que se le hubiera puesto como tú te pones un jersey. Las pisadas junto a las vías del tren se hundían hasta la rodilla. Los árboles estaban cubiertos con mantos de hielo. Como debes de imaginar, alguien había muerto. No podía dejarlo tirado en el suelo por el momento. No era un gran problema, pero la vía pronto quedaría despejada y el tren tenía que continuar la marcha. Había 2 guardias. Había una madre con su hija, un cadáver. La madre, la niña y el cadáver estaban quietos y en silencio. ¿Y qué quieres que haga? Uno de los guardias era alto y el otro bajo. El alto siempre hablaba primero, aunque no era el jefe. Miró al bajo y rechoncho de cara rubicunda. No podemos dejarlos así, ¿lo crees? Respondió. El alto estaba perdiendo la paciencia. ¿Por qué no? El muy bajito estuvo a punto de estallar. ¿Por qué no? El más bajito estuvo a punto de estallar. ¿Eres tonto qué? Gritó a la altura de la barbilla de alto. La repugnancia le inflaba las mejillas, la piel se le tensaba. Vamos, ordenó, avanzando con dificultad por la nieve. Si hace falta, cargamos a los 3. Ya avanzando con dificultad por la nieve. Si hace falta, cargamos a los 3. Ya informaremos a la siguiente parada. En cuanto a mí, ya había cometido el más elemental de los errores. No encuentro palabras para describir cuánto me enfadé conmigo misma, hasta que en ese momento lo había hecho todo bien. Había estudiado el cielo cegador, blanco como la nieve, al otro lado de la ventana del tren en movimiento. Prácticamente lo había inhalado, pero aún así vacilé. Me dejé doblegar. La niña llamó mi atención. La curiosidad
Pudo conmigo y resignada me quedé el tiempo que me permitió mi apretada agenda y observé. 23 minutos después, cuando el tren ya se había detenido, bajé con ellos. Llevaba en brazos una pequeña alma. Me quedé un poco apartada a la derecha. El eficiente dúo de guardias que volvió hacia la madre, la niña y el pequeño cadáver. Recuerdo con claridad ese día. Podía oír mi respiración alta y su fuerte. Sorprende que los guardias no advirtieran mi presencia. Al pasar a su lado, el mundo se estaba hundiendo bajo el peso de la nieve. La pálida y la famélica niña estaba a unos 10 metros a mi izquierda, aterida, le castañaban los dientes, tenía los brazos cruzados y congelados. Las lágrimas se habían helado sobre el rostro de la ladrona de libros. El eclipse era el momento de mayor oscuridad antes del alba. Esta vez yo había ido por un hombre de unos 24 años, es cierto. Modo fue hermoso, el avión todavía tosía, el humo se le escapaba por los pulmones. Se abrieron tres grandes zanjas en el suelo, al estrellarse las alas se convirtieron en brazos amputados. Se acabó el revoloteo y al menos para ese pajarillo metálico. Otros pequeños detalles, a veces llego demasiado pronto, me adelanto y hay gente que se abarra la vida más de lo esperado. Al cabo de unos pocos minutos el humo se extinguió. Primero llegó un niño con respiración agitada y lo que parecía una caja de herramientas turbado. Se acercó a la cabina y miró en el interior para ver si el piloto seguía vivo. En ese momento así era. La ladrona del libro llegó unos 30 segundos después. Habían pasado los años, pero lo reconocí. Estaba jadeando. El niño sacó un oso de peluche de la caja de herramientas, metió la mano en la cabina. Metió la mano la cabina a través del cristal hecho añicos y lo dejó sobre el pecho del piloto. El osito sonriente se acurrucó entre el amasijo de carne y sangre. Minutos después probé suerte. La había llegado la hora. Entré, liberé su alma y me la llevé con delicadeza. Allí solo quedó el cuerpo, un olor humo cada vez más leve y el sonriente oso de peluche. Cuando empezó a llegar la gente, todo había cambiado, por supuesto. El horizonte empezaba a dibujarse, el carboncillo. Además, quedaba un suspiro de la oscuridad de antes que se difuminaba con rapidez. Ahora el hombre tenía un color hueso, la piel parecía un esqueleto. Un uniforme arrugado, tenía los ojos castaños, la mirada fría como dos manchas de café y el último trazo de negro dibujó una forma extraña y a la vez familiar, una firma. La gente hizo lo que suele hacer. A medida que me abría paso entre la multitud, veía a todo el mundo, jugueteando con el silencio imperante. Un pequeño revoltijo de gestos descoordinados y frases apagadas mientras daban una tímida y callada media vuelta. Cuando volví la lista de atrás hacia el avión, el piloto boquiabierto pareció sonreír. Un último chiste morboso, otro remate final típico de los humanos. Permaneció amortajado con su uniforme mientras la luz gris hacía. Me pareció ver una sombra fugaz, los últimos momentos de un eclipse, la constatación de la partida de una nueva alma, ¿sabes? Durante un breve instante, a pesar de todos los colores que se cruzan y se enfrentan con lo que veo en este mundo, suelo atisbar un eclipse. He visto más eclipses de los que quisiera recordar. La bandera. La última ocasión en la que vi todo era rojo. El cielo parecía un caldo hirviendo en plena agitación.
Todo era rojo, el cielo parecía un caldo hirviendo, en plena agitación, un poco requemado. Algunos tropezones negros y salpicaduras de pimienta flotaban sobre el rojo. Un poco antes una niña se habían estado jugando allí a la rayuela. En esa calle me pareció una página con manchas de aceite. Cuando llegué todavía se oía el eco de sus bocos, los pies repicando contra la calzada, las carcajadas infantiles, las sonrisas de sal. Aunque se desvaneció a gran velocidad luego las bombas, esta vez todo llegó tarde, la sirena, los gritos alboratados de la radio, todo demasiado tarde. En cuestión de pocos minutos había montañas de cemento y tierra por todas partes. Las calles se abrieron como venas reventadas. La sangre corrió hasta que se secó el suelo, donde quedaron pegados los cuerpos inmóviles como los escombros tras una inundación, pegados al suelo hasta el último de ellos. Un mar de almas. ¿Fue el destino, la mala suerte? Eso los dejó pegados al suelo. Por supuesto que no, no somos estúpidos. Seguramente las bombas arrojadas por humanos escondidos entre las nubes tuvieron algo que ver. Si el cielo era de un rojo abrumador ardiente, la pequeña ciudad alemana había quedado dividida en dos otra vez. Los copos de ceniza caían con tal encanto que uno se sentía tentado de atraparlos con la lengua y saborearlos, pero te habrían quemado los labios y escaldado la lengua. Lo recuerdo con toda claridad. Estaba a punto de irme cuando la vi allí, arrodillada a su alrededor. Se había escrito, proyectado y erigido una montaña de escombros. Se aferraba a un libro. Por encima de todo, la ladrona de libros ansiaba volver al sótano, escribir o leer su historia una vez más. Ahora que lo pienso, sin duda se le veía en la cara. Se moría de ganas de encontrar esa seguridad, ese hogar, pero esa incapaz de moverse. Además, el sótano ya no existía, era parte del paisaje devastado. Por favor, insisto, créeme, tuvo ganas de detenerme y agacharme a su lado. Tuve ganas de decirle, lo siento pequeña, pero no está permitido. No me agaché, no dije nada. Me quedé mirándola un rato y cuando se movió la seguí. Soltó el libro, se arrodilló. La ladrona de gritos se puso a gritar. Cuando empezó la limpieza su libro recibió varias pisotadas y aunque solo tenían orden de despejar el cemento de las calles, el objeto más preciado de la niña también acabó en el camión de basura. Entonces me vi obligado a reaccionar. Subí al vehículo y lo cogí, sin ser consciente de que me lo quedaría y lo estudiaría miles de veces a lo largo de los años. Buscaría los lugares en que nuestros caminos habían cruzado y me maravillaría todo lo que la niña había visto y cómo había conseguido sobrevivir. Es lo único que puedo hacer, descubrir que ese relato se ajusta al resto de lo que presencié en esa época. Cuando lo recuerdo, veo una larga lista de colores. Cuando hay tres, resuenan en mi memoria por encima de todos los demás. Los colores rojo, blanco, negro. Unos se abalanzan sobre los otros. La rúbrica negra garabateada sobre el segador blanco que todo lo ocupa, apoyado en el espeso y meloso rojo. Vi a la ladrona de libros en 3 ocasiones. Sí, recuerdo a menudo y conservo su historia en uno de mis múltiples bolsillos para contarla una y otra vez. Es una más de la pequeña legión que lleva conmigo. Cada una de ellas extraordinariamente a su modo. Todas son un intento, un extraordinario intento de mostrarme que vosotros y la existencia humana valéis la pena. Aquí está una entre tantas, la ladrona de libros. Si te apetece, ven conmigo, te contaré una historia, te mostraré algo. Primera parte. Manual del sepulturero. Himmelstreich, el arte de ser un sándwich, una mujer con puño de hierro, un beso frustrado de yeso en papel de lija, el aroma de la amistad, una campeona de peso pesado y la madre de todos los Watchen. Llegada a Himmelstreich. La última vez, ese sido rojo que hace una ladrona de libros para acabar de rodillas y dando alaridos en medio de una montaña de escombros absurdos, grasientos, calcinados, levantados por el hombre. Todo comenzó por la nieve. Años atrás había llegado la hora de alguien. Un momento terriblemente trágico. Un tren avanzaba a toda máquina. Estaba atestado de humanos. Un niño de 6 años murió en el tercer vagón. La ladrona de libros y su hermano se dirigían a Múnich, donde los iba a acoger una familia. Pero ahora ya sabemos que el niño no llegó. ¿Cómo ocurrió? Sufrió un violento ataque de lo casi inesperado. Y poco después, nada. Cuando la tos se apagó no quedaba más que la vacuidad de la vida, arrastrado a los pies. Vacuidad. La vacuidad.
vacío. Cuando la tos se pegaba en el vacío de la vida vacía, arrastrando los pies para seguir su camino, dando un tirón casi inaudible. De repente una exhalación se abrió, pasó hasta sus labios, que eran de color marrón corroído y se pelaban como la pintura vieja. Necesitaban urgentemente una nueva mano. La madre dormía, subía al tren. Fui esquivando los cuerpos por el pasillo, aborratado en un instante la palma de mi mano estaba ya sobre su boca. Nadie se dio cuenta. El tren seguía la marcha, excepto la niña, con un ojo abierto y el otro todavía soñando. La ladrona de libros, también conocida como Lisa Meminger, entendió que su hermano pequeño Werner había muerto. El niño tenía los ojos clavados en el suelo, no veía nada. Antes de despertarse, la ladrona del libro estaba soñando con el Führer, Adolf Hitler. En el sueño, la niña había acudido a uno de sus mítines y estaba concentrada en la raya del pelo del color mortecino y el perfecto bigote cuadrado. Escuchaban con atención el torrente de palabras que irrumpían de su boca. Las frases brillaban. En un momento de menos bullicio se agachó y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa y dijo: Guten Tag, Herr Führer, Witzen dir Gott. No sabía hablar muy bien, ni siquiera leer, pues había ido poco al colegio. Descubriría la razón de eso a su debido tiempo. En el momento en que el Führer estaba a punto de responder, se despertó. Era enero de 1939, tenía 9 años y pronto cumpliría 10. Su hermano estaba muerto, un ojo abierto y el otro soñando. Había sido mejor que hubiera podido acabar el sueño, pero no poseía control alguno sobre los sueños. El segundo ojo se despertó de golpe y me vio, no hay duda. Fue justo cuando me arrodillé y le arrebaté el alma a su hermano. Mientras la sostenía, exsangué entre mis brazos hinchados. Poco después entró el calor, pero en el momento de cogerlo, el espíritu del crío estaba blando y frío como un helado. Empezó a derretirse en mis manos, aunque luego recobró el calor. Se estaba recuperando. En cuanto a Alice Meminger, tuvo que hacer frente a la rigidez de sus movimientos y a la embestida de sus pensamientos desconcertados. Ese Steve Minich no estaba pasando, no puede estar pasando. Y el temblor, ¿por qué siempre se ponen a temblar? Sí, ya sé, supongo que tiene que ver con el instinto para detener la erupción de la verdad. En esos momentos su corazón parecía escurrirse, estaba acalorado y sentía muy fuerte, muy fuerte. Me quedé mirando como una imbécil. Lo siguiente, la madre, la niña le despertó con el mismo temblor angustiado. Si no te puedes imaginar, piensa en un silencio extraño y piensa en retazos de desesperación flotando por todas partes, inundando un tren. Había nevado mucho y el tren a Múnich había detenido a causa de los desperfectos en la vía. Una mujer lloraba desconsolada, una niña aturdida estaba a su lado. La madre abrió la puerta presa del pánico, saltó a la nieve con el pequeño cuerpo en los brazos. ¿Qué iba a hacer la niña sino seguirla? También bajaron del tren dos guardias, analizaron la situación y discutieron qué hacer. Un momento embarazoso, cuando menos. Al final decidieron que lo mejor sería llevarlos hasta el siguiente pueblo y dejarlos allí. Ahora el tren avanzaba a trompicones por un terreno cubierto de nieve. Se tambaleó y después frenó. Bajaron del andén y la madre llevaba el cadáver en brazos. Allí se quedaron. El niño pesaba cada vez más. Liesel no sabía dónde estaba Toro Blanco y durante el tiempo estuvieron en la estación solo podían ver las letras descoloridas del letrero que había delante de ella. En ese pueblo que para Liesel no tenía nombre, 2 días después enterraron a su hermano Werner. Al funeral acudieron un sacerdote y 2 sepultureros temblando de frío. Una observación. Una pareja de guardias, un par de sepultureros a la hora. Uno dio los órdenes y el otro obedeció. La cuestión es qué pasa cuando el otro es más que uno. Errores, a veces que no hago más que cometer errores. Durante ese par de días me dediqué a mis cosas. Viajé por todo el mundo, como siempre, acompañando las almas hasta la cinta de transportadora de la eternidad. Las observaba avanzar poco a poco, sin oponer resistencia. Varias veces me dije que me debía mantener a distancia del entierro del hermano de Lise Membiger, pero no seguí mi propio consejo. Mientras me acercaba a kilómetros de distancia, ya podía ver al pequeño grupo de humanos titiriteando con el páramo nevado. El cementerio me dio la bienvenida como un amigo y poco después me reuní con ellos. Los saludé con una inclinación de cabeza. A la izquierda de Lise los sepultureros se frotaban las manos y se quejaban de la nieve y las condiciones en que tenían que trabajar. Es duro cavar en el hielo y expresiones por el estilo. Uno de ellos no tendría más de 14 años, un aprendiz. Cuando se iba al cabo de unos cuantos pasos se le cayó un libro negro del bolsillo del abrigo sin que se diera cuenta. Unos minutos después la madre de Liesel también se marchó acompañada del sacerdote al que dio las gracias por la ceremonia.
La niña, en cambio, se quedó. Sus rodillas se hundieron en el suelo. Había llegado su momento. Todavía sin creerlo empezó a acabar. No podía estar muerto, no podía estar muerto, no podía. En cuestión de un segundo la nieve le había cortado las manos. La sangre helada se agrietaba, manchándole la piel. No se dio cuenta de que su madre había vuelto a buscarla hasta que sintió su mano esquelética sobre el hombro. Se la llevó a rastras. Un grito cálido inundó su garganta. Una pequeña imagen, tal vez unos 20 metros. Cuando dejó de arrastrarla, la madre y la niña se detuvieron a respirar. Había algo negro rectangular incrustado en la nieve. Solo la niña lo vio. Se agachó, lo recogió y lo sostuvo con firmeza. El libro tenía impresas unas letras plateadas. Se cogieron de la mano tras un adiós definitivo empapado de agua. Dieron media vuelta y abandonaron el cementerio, aunque volvieron a la vista tras varias veces. En cuanto a mí, me quedé un poco más. Le dije adiós. Nadie me devolvió el saludo. Madre e hija se alejaron del cementerio y se dirigieron hacia la estación para tomar la siguiente tren a Múnich. Ambas estaban pálidas y esqueléticas, ambas tenían llagas en los labios. Lise lo vio al mirarse en la ventanilla sucia y empañada del tren cuando subieron poco antes del mediodía, tal y como escribió la propia ladrona de libros. El viaje continuó como si todo hubiera pasado. Cuando el tren se detuvo en Bahnhof de Múnich, los pasajeros se desparramaron como si se hubieran soltado a romperse un paquete. Había gente de toda clase y condición, pero los más fáciles de reconocer eran los pobres. Los necesitados intentaban no detenerse nunca, como si ir de aquí para allá fuera a ayudarles. Ignoraban que una nueva versión del problema de siempre les aguardaba al final del viaje. Ese pariente al que da vergüenza besar, creo que su madre lo sabía muy bien. No iba a entregar a sus hijos a los altos estamentos de Múnich, sino a un hogar de acogida que según parecía habían encontrado. Por lo menos la nueva familia los alimentaría un poco mejor y los educaría como era debido. El niño Liesel estaba convencida de que su madre llevaba a cuestas el recuerdo de su hermana. Lo dejó caer al suelo. Vio cómo los pies, las piernas y el cuerpo del niño se estampaban contra el andén. ¿Cómo podía andar esa mujer? ¿Cómo podía moverse? Es el tipo de cosas que nunca sabré o llegaré a comprender de que son capaces los humanos. La mujer lo recogió y siguió caminando con la niña a su lado. Se cruzaron con las autoridades y las preguntas sobre la demora y el niño les obligaron a levantar sus vulnerables cabezas. Liesel se quedó en un rincón de la pequeña y polvorienta oficina mientras su madre, sentada en una silla muy dura, se aferraba a sus pensamientos. Llegó al caos de la despedida. Fue un adiós bañado en lágrimas, la cabeza de la niña escondida en los abajos gastados abrigos de lana de su madre. Otra vez tuvieron que arrastrarla. Más allá de las afueras de Múnich había una pequeña ciudad llamada Molchig. Allí la llevaban a un lugar llamado Himmelstrasse, Himmelcielo. Quien fuera que bautizó la calle, sin duda poseía un gran sentido del humor. No es que fuera el infierno, no, pero desde luego no era el cielo. Pese a todo, los padres de la acogida de Liesel le estaban esperando a los de Huberman. Esperaban a un niño y una niña, porque cuya manutención recibirían una pequeña mensualidad. Nadie quería decirle a Rosa Huberman que el niño no había sobrevivido al viaje. En realidad, nadie quería decirle nada a Rosa. En lo que se refiere al temperamento, el suyo no era precisamente envidiable, si bien tenía un buen expediente en cuanto a niños acogidos en el pasado. Por lo visto, había enderezado unos cuantos. Liesel viajó en coche. Nunca había subido a un coche. Se le revolvió el estómago durante todo el viaje y mantuvo la fútil esperanza a que se perdieran o que cambiaran de opinión. No podía evitar imaginarse a su madre una y otra vez en la Bahnhof, esperando de nuevo el viaje temblando. Enfundada en ese abrigo inútil, debía estar mordiéndose las uñas mientras llegaba el tren. En el andén al largo e inhóspito, una rebanada de cemento frío. Ya en el viaje de vuelta, estaría atenta al aproximarse al lugar donde estaba enterrado su hijo, o sería el sueño demasiado pesado. El coche seguía su camino mientras Liesel tenía que llegar a la última y funesta curva. El día era gris, el color de Europa. Un cortina de lluvia se cerraba sobre el coche. Ya casi estamos. La señora del servicio de acogida, Frau Enrich, se volvió y sonrió. Deines Neisheim, tu nuevo hogar. Liesel dibujó una circunferencia en el cristal y empañado miró afuera, panorámica de Himmelstrasse. Los edificios parecían soldados unos a otros, casitas y bloques de pisos y apariencia nerviosa. Había nieve sucia en el suelo, como si fuera una alfombra. Había cemento, árboles parecidos a percheros vacíos y un aire gris. En el coche también iba un hombre que se quedó con la niña, mientras Frau Enrich desapareció en el interior. No hablaba. Liesel supuso que estaba allí para asegurarse de que no les echarían a correr para obligarle a entrar si les causaba algún problema. No obstante, más tarde, cuando llegó el problema, se limitó a quedarse sentado y mirar. Tal vez él solo era el último recurso, la solución definitiva. Al cabo de unos minutos salió un hombre muy alto, Hans Huberman, el padre de acogida de Liesel. A un lado, Frau Enrich,
de estatura media, y el otro la figura requetacona de Rosa Uberman, que parecía un pequeño armario, con un abrigo echado encima. Tenía andares de pato y hubiera podido decirse que era guapa si no fuera por la cara como de cartón arrugada y por la expresión de fastidio que parecía expresar que todo aquello rozaba el límite de lo tolerable. Su marido andaba derecho, con un cigarrillo consumiéndose entre los dedos, lo lidiaba él mismo. El problema de Lizzie no quería bajar del coche. What's it, skin? Preguntó Uberman y volvió a repetir. ¿Qué le pasa a esa niña? Asomó la cabeza por la puerta del coche, desplazó el del asiento delantero y un pasillo de luz fría la invitó a salir, pero ella siguió sin moverse. Fuera sin, a través de la circunferencia que había dibujado en el cristal, Liesel vio los dedos del hombre alto que sostenía el cigarrillo. La ceniza caía de una sacudida, daba muchas vueltas antes de llegar al suelo. Fueron necesarias casi 15 minutos para convencerla de que saliera del coche. Solo lo consiguió el hombre alto, con calma. Después se aferró con fuerza a la puerta de la verja. Las lágrimas sacudieron en tropel en sus ojos, tropezando unas con otras, mientras seguía agarrada a la puerta y se negaba a entrar. La gente empezó a formar corrillos en la calle hasta que Rosa Uberman comenzó a proferir insultos y todo el mundo se volvió por el mismo camino por donde habían venido. Traducción del comunicado. Rosa Uberman, ¿qué estáis mirando, imbéciles? Al final, Liesel Meminger sabino entrar con cautela. Hans Huberman le dio una mano, llevaba una matita en la otra. En su interior, enterrado entre las copas de ropa doblada, había el pequeño libro negro que, por lo que sabemos, hacía horas que buscaba un sepulturero de 14 años en un pueblo sin nombre. Se lo prometo, me lo imagino diciéndole a su jefe. No tengo ni idea de lo que ha podido ocurrir, lo he buscado por todas partes, por todas partes. Estoy segura que jamás habría sospechado de la niña y, sin embargo, ahí estaba entre su ropa un libro negro con letras plantadas. Manual del sepulturero, 12 pasos para ser un sepulturero de éxito, publicado por la Asociación de Cementerios de Baviera. La ladrona de libros había dado su primer golpe. Sería el comienzo de una ilustre carrera. Conviértase en Samech. Sí, una ilustre carrera. Sin embargo, debo reconocer que hubo que considerar considerable paréntesis entre el robo del primer libro y el segundo. También hay que tener en cuenta que el primero lo robó a la nieve y el segundo a las llamas, sin olvidar que otros no los robó, sino que se los dieron. En total tenía 14 libros, pero ella sostenía que la mayor parte de su historia estaba en una decena de ellos. De esos 10 robó la mayor parte. De esos 10 robó 6. Uno apareció en la mesa de la cocina. Un judío escondido escribió 2 para ella, y el otro le fue entregado por un amable atardecer vestido de amarillo. Cuando empezó a escribir su historieta, se preguntó por el momento exacto en que los libros y las palabras no solo comenzaron a tener algún significado, sino que significaban todo. Fue al ver que por primera vez una habitación llena de estanterías abarrotadas de libros, o fue cuando Max Vandenberg llegó a Himmelsreich con las manos repletas de sufrimiento y el Mein Kampf de Hitler. Fue por leer Los refugios antiaéreos, o quizás por la última procesión a Sadachau. Fue el árbol de las palabras. Tal vez nunca pueda precisarse con exactitud cuándo y dónde ocurrió, pero en cualquier caso estoy anticipándome a los acontecimientos. Por ahora debemos repasar los inicios de Liesel Meminger en Himmelsreich y el arte de ser una Sammensch. A su llegada todavía se apreciaban las marcas de los mordiscos de las nieves en las manos y la sangre helada en los dedos. Toda ella era pura desnutrición, pantorrillas de alambre, brazos de perchero. No fue fácil arrancarle una sonrisa, pero cuando lo consiguieron vieron a la de una muerta de hambre. Tenía el pelo rubio, al estilo alemán, pero sus ojos eran sospechosos, castaño oscuro. En Alemania en esa época no os habría gustado tener los ojos castaños, tal vez los habría heredado de su padre, aunque nunca lo sabría porque no lo recordaba. En realidad solo sabía una cosa sobre su padre, una palabra que no comprendía. Una palabra rara, comunist. Liesel había ido muchos Lisa le había oído muchas veces en los últimos años. Comunísima. Conocía pensiones atestadas, habitaciones repletas de preguntas, y esa palabra, esa extraña palabra, siempre estaba ahí, en alguna parte, en un rincón, en el acecho, vigilando desde la oscuridad. Llevaba traje uniforme, no importaba dónde fuera. Allí estaba cada vez que su padre salía a colación. Podía olerla y saborearla en el paladar. No sabía cómo se escribía ni la comprendía. Cuando le preguntó a su madre el significado, le respondió que no tenía importancia. No debía preocuparse por esas cosas. En una de esas pensiones había una mujer que intentó enseñar a escribir a los niños dibujando con un trozo de carbón sobre la pared. Liesel tuvo tentada a preguntarle el significado, pero nunca encontró el momento. Un día se la llevaron para hacerle unas preguntas y no regresó jamás. Cuando Liesel llegó a Molchin,
Tuvo al menos la sensación de estar a salvo, pero no era ningún consuelo. Si su madre la quería, ¿por qué la habría abandonado en la puerta de unos desconocidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que conocía la respuesta, aunque vagamente no parecía satisfacerla, su madre siempre estaba enferma y el dinero nunca llegaba para que se curara por completo. Lise lo sabía, por eso no significaba que lo aceptara. No importaba las veces que le había dicho que la querían, no reconocía ninguna prueba de ello en su abandono, nada cambiaba. El hecho de que era una criatura esquelética y perdida en un lugar de nuevo y extraño, rodeado de gente extraña sola. Los Huberman vivían en una de las casitas en forma de caja de Himmelses, unas habitaciones de cocina y un baño exterior. La compartían los vecinos, la vivienda tenía el tejado plano y un sótano para almacenar cosas, pero no tenía la profundidad adecuada, y aunque en 1939 eso todavía no representaba ningún problema, más tarde, en 1942 y 1943, sí lo fue, cuando comenzaron los bombardeos aéreos. Siempre tenían que salir corriendo en busca de un refugio más seguro. Al principio, lo que más me le impactó fue que la familia fue su procacidad verbal, sobre todo por la vehemencia y asiduidad. Procacidad. Procacidad. Al principio lo que más me impactó fue su procacidad verbal, sobre todo por la vehemencia y asiduidad con la que se desataba. La última palabra siempre era Saumech, o bien Saukel o Arsol. Para los que no estén familiarizados, les explico. Sau, como todos sabemos, hace referencia a los cerdos. Saumech se utiliza para censurar o humillar a la mujer. Sauker, pronunciado tal cual, se utiliza para insultar al hombre. Podría decirse por imbécil, no distingue entre el femenino y el masculino. Uno simplemente lo es. Saumech du cree que escrito la madre de acogida de Lise la primera noche cuando la niña se negó a bañarse con China marrana, venga fuera ropa. Se le daba bien ponerse hecha una energúmena. De hecho, podría decirse que el rostro de Rosa Huberman siempre estaba poseído por la furia. Por eso le habían salido tantas arrugas en la piel. Liesel, por tanto, estaba aterrorizada. No iban a conseguir meterla en una bañera ni, llegando el caso, en una cama. Se acurrucó en un rincón del cuarto de baño que parecía un armario en busca de unos brazos invisibles en los que apoyarse, pero solo encontró pintura seca, dificultades para respirar y el aluvio de improperios de Rosa. Déjala en paz. Hans Huberman interrumpió la pelea. Su voz suave se abrió camino hasta ellas como si deslizara entre la multitud. Déjame a mí, se acercó y se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Las baldosas estaban frías y duras. ¿Sabes liar cigarrillos?, preguntó. Estuvieron una hora sentados en la creciente oscuridad, jugando con el tabaco y el papel de Hans Huberman se iba fumando. A cabo de una hora, Liesel sabía leer un cigarrillo bastante bien, pero también todavía no sabía bañado. Algunos datos sobre Hans Huberman: le gustaba fumar. Lo que más le apetecía era liar los cigarrillos. Trabajaba de pintor y tocaba el acordeón. Le venía muy bien, sobre todo en invierno, porque sacaba un poco de dinero extra. Tocaba en los bares de Moldich, en el Coloner, por ejemplo. Ya me había jugado en una guerra mundial, luego en la otra, a lo que enviaron a modo de recompensa cruel. No sé cómo se volvió a escampar. Para la mayoría de la gente, Hans Huberman era casi invisible, una persona normal y corriente. Tenía grandes dotes como pintor y poseía un oído más fino que la mayoría,
pero estoy seguro de que habrás conocido personas como él, con esa habilidad para mimetizarse en el fondo. Hasta cuando soné primero en la fila, simplemente estaba allí, pasando inadvertido, no tenía importancia ni valor. Lo decepcionante de esa apariencia, como te imaginas, era que, por si así decirlo, inducía a un completo error. Si había algo que no podía ponerse en duda, era su valía, algo que Liesel Membiger no se la pasó por alto. Los niños a veces son mucho más astutos que los atontados y pesados adultos. Liesel vio de inmediato en su actitud, en el aire reposado que le envolvía esa noche. Cuando encendió la luz del diminuto frío lavabo, Liesel se fijó en los asombrosos ojos de su padre. Estaban hechos de bondad y de plata líquida esponjosa. Al ver los ojos de Liesel comprendió que Hans Huberman valía mucho. Algunos datos sobre Rosa Huberman: medía 1,55 m, llevaba un listo pelo caño grisáceo recogido en un moño. Para completar los ingresos de Huberman, hacía la colada y la planchaba para 5 de las casas más acomodadas de Monchin. Cocinaba de pena, poseía una habilidad única para retar a casi todos sus conocidos. Pero Liesel Membiger, solo que en su forma fue demostrada, era una extraña. Entre otras cosas, a menudo agredía verbalmente y físicamente con una cuchara de madera. Cuando Liesel por fin se bañó, después de 2 semanas en Himmelsheim, Rosa le dio un abrazo enorme de los que se envían al hospital. Samen Dickens, ya era hora. La felicitó a punto de asfixiarla. Al cabo de unos meses dejaron de ser señor y la señora Huberman. Escúchame bien, Liesel, de ahora en adelante me llamarás mamá, espetó Rosa con su típico tono. Se quedó pensativa en un instante. ¿Cómo llamabas a tu madre? ¡Auch, mamá! A mi mamá, contestó Liesel en voz baja. Bueno, pues entonces yo seré la mamá número 2. Y miró a su marido, y a ese de ahí daba la impresión que tenía las palabras en la mano, bien apelmazadas, para lanzarlas al otro lado de la mesa. Compacto, pesado. Para lanzarlos al otro lado de la mesa. Ese cerdo asqueroso lo llamarás papá. ¿Entendido? Sí, asintió Liesel sin demora. En esa apreciaba la respuesta rápida. Sí, mamá, la corrigió mamá. Samuch, llámame mamá cuando me hables. En ese momento Hans Huberman acababa de liarse un cigarrillo. Después de haber humedecido el papel y haberlo apagado, miró a Liesel y le guiñó un ojo que no le sería difícil llamarlo papá. La mujer del puño de hierro. Los primeros jueces fueron los más duros, sin lugar a dudas. Liesel tenía pesadillas todas las noches. El rostro de su hermano, la mirada clavada en el suelo. Se despertaba dando vueltas en la cama, chillando y ahogándose entre la marea de sábanas. En la otra punta de la habitación, la cama destinada a su hermano flotaba en la oscuridad como una barca. Poco a poco, a medida que recuperaba la conciencia, lo veía hundirse en el suelo. Esa visión no lo ayudaba a calmarla precisamente. Por lo general, pasaba bastante tiempo antes de que dejara de gritar. Tal vez lo único bueno de las pesadillas era que Hans Huberman, su nuevo papá, aparecía en la habitación para tranquilizarla, para darle amor. Acudía noche tras noche y se sentaba a su lado. Las 2 primeras se limitó a quedarse allí como un extraño para entender la soledad. Al cabo de una noche se empezó a susurrarle: «Shh, estoy aquí, no pasa nada». A las 3 semanas lo calmaba entre su dulzura. La confianza fue calmado, dando a pasos agigantados gracias a la gran dulzura del obra, su presencia incondicional. La niña supo que desde el principio que Hans Huberman siempre aparecía cuando ella gritaría y que no se iría. Definición encontrada en el diccionario: no irse, acto de confianza y amor, a menudo descifrado por los niños. Hans Huberman se sentaba en la cama con ojos somnolientos y Liesel lloraba sobre su manco. Sentía su olor todas las noches y nunca antes de los dos caía rendida de sueño, acompañada de un aroma, una mezcla de colillas aplastadas, décadas de pintura y piel humana. Primero la aspiraba y después lo inhalaba hasta que volvía a quedarse dormida. Todas las mañanas lo encontraba a unos pocos pasos, desplomado de la silla, casi partido en dos. Nunca había utilizado la cama. Liesel saltaba de la suya y le besaba la mejilla con cautela, que se despertaba con una sonrisa. Hace unos días que su padre le decía que volviera a la cama y esperara un momento.
Entonces volvía con el acordeón y tocaba para ella. Liesel se sentaba y acotugaba por la emoción. Nunca las líneas que dibujaban el rostro de Hans y el metal blando entre sus ojos, hasta que llegaron los insultos desde la cocina. ¿Quieres dejar de hacer ese ruido, Sacker? Hans tocaba un ratito más, le guiñaba el ojo a Liesel y ella con torpeza le devolvió el guiño. Otra vez solo por hacer rabiar a Rosa llevaba el instrumento a la cocina y tocaba durante el desayuno. El pan con mermelada de Hans se quedaba en el plato serpenteado a mordiscos mientras la música se reflejaba en la cara de Liesel. Sé que suena extraño, pero ella lo sentía así. La mano derecha del padre acariciaba las teclas de color hueso mientras apretaba los botones. A Giselle le gustaba sobre todo ver cómo apretaba el plateado. Estaba rayada, pero todavía. Hans daba vida al acordeón, supongo que pensando, bien tiene sentido. ¿Cómo se sabe si algo está vivo? Comprobando si respira. De hecho, el sonido del acordeón también pregonaba la seguridad a la luz del alba. Durante el día era muy posible que soñara con su hermana. Lo echaba de menos y a menudo lloraba en el diminuto lavabo, tan bajito como podía, pero aún así se alegraba de estar despierta. La primera noche con su hermano Liesel había escondido debajo del colchón el último que unía a él y a el manual de su sepulturero. De vez en cuando lo sacaba y contemplaba las letras de tapa y las tocaba, las que habían impresas en el interior, aunque ignoraba por completo lo que decía. En realidad no importaba de qué tratara el libro, lo importante era lo que significaba.